Un gigante irrumpe en el escenario de la historia como la descarga de un mosquete. Luchando contra siglos de ignorancia y aislamiento, conseguirá liberar a millones de personas de la Edad Oscura y forjar una nueva nación. Sus tácticas son conocidas y temidas. Su objetivo, hacer entrar a la vieja Rusia en el mundo moderno e incluir su nombre en los anales de la historia. Pedro el Grande. En las vastas y desoladas llanuras de Rusia, el tiempo transcurre muy lentamente. La llegada del siglo XVIII señala el inicio de una nueva era, pero Rusia parece anclada en el tiempo y el progreso es nulo. En cambio, en otras partes del continente surgen grandes naciones. Holanda está construyendo uno de los mayores imperios del mundo, y Suecia está organizando un ejército invencible. Pero para el pueblo ruso nacido en una tierra gigantesca, Europa es un horizonte lejano, más allá de su imaginación. Sin embargo, 1682 está destinado a ser un año muy singular, un año en el que Rusia se verá obligada a adelantar las manecillas de su reloj. Marca el inicio de la ascensión al poder de un hombre extraordinario, el zar Pedro. Hombre de gran corpulencia, de más de 2 metros de altura, Pedro llevará a cabo transformaciones colosales para situar a Rusia a la altura del resto de Europa. Pero no iba a ser empresa fácil. Rusia, una nación con 8 millones de campesinos, es una reliquia de la Edad Media. Es el país más atrasado de Europa, política, económica y tecnológicamente. Aisladas del mundo exterior, las cúpulas bizantinas del Kremlin son un reflejo de siglos de resistencia a las reformas y al progreso. El palacio de la dinastía reinante, la de los Románov, se alza como un símbolo eterno del indestructible dominio de los zares. Ellos ostentan el poder de decidir sobre la vida y la muerte de millones de personas. Su voluntad es ley. Pero incluso en la larga historia de Rusia no ha habido ningún gobernante con una ambición de poder tan excepcional. El reinado de Sofía Románov comenzó tal como terminaría, en un baño de sangre. En 1682, el zar murió, dejando a 2 jóvenes herederos. Entonces Sofía tomó la iniciativa. Con una combinación de mentiras y promesas, indujo a los guardias de palacio, conocidos con el nombre de Streltsy, a asaltar el Kremlin y hacerse con el poder. Arrancados de sus camas y acosados como animales, los enemigos de Sofía fueron aniquilados sin compasión. Algunos miembros de la familia real murieron atravesados por las lanzas de los Streltsy. Testigos de tanta brutalidad fueron la madrastra de la propia Sofía, Natalia, y su hijo Pedro. Pedro, que entonces tiene 10 años, es el centro de las iras de Sofía. El otro heredero es Iván, quien con 16 años goza de mayores derechos sobre el trono. Pero su salud es frágil y su mente, retrasada, permanece en un estado infantil. Siendo uno demasiado joven y el otro demasiado débil, se tomó una decisión insólita. Ambos compartirían el trono con Sofía como regente. En una única e inédita ceremonia, los 2 jóvenes futuros zares fueron coronados. Pero el poder de Sofía tenía los días contados. El único modo de asegurarse el control era impedir que ninguno de los 2 jóvenes se convirtiera en zar. Iván no representaba una amenaza. Su mente jamás maduraría lo suficiente. Pero Pedro era distinto. Un niño sano con una mente vivaz, que incluso a su corta edad ya era más alto de lo habitual. Era evidente que le faltaban pocos años para convertirse en un hombre. Natalia conocía muy bien los deseos que Sofía albergaba en su interior y rápidamente alejó a su hijo del peligro que se cernía sobre él en el Kremlin.
Pedro fue conducido a una hacienda situada lejos de Moscú. Sin embargo, aunque Sofía estaba encantada con aquel exilio autoimpuesto, sería una equivocación desastrosa para ella. Pedro no era un niño que se escondía. Era un zar en proceso de formación, y el campo se reveló un lugar óptimo para su desarrollo. Estaba decidido a convertirse en un soldado capaz de dominar todas las técnicas de las artes militares. A los 11 años ya sabía disparar un cañón. A los 13 manejaba pistolas y mosquetes con gran habilidad. Muchos de sus instructores eran oficiales extranjeros que vivían en un enclave germánico cercano a su residencia. Con su ayuda, reclutó a 600 jóvenes y los convirtió en un disciplinado ejército. Incluso organizó maniobras militares utilizando armas y munición real. En una de ellas murieron una veintena de soldados. Para crear un ejército verdaderamente profesional, no uno basado en los derechos hereditarios, Pedro se enroló como tamborilero. Estaba convencido de que el rango militar debía basarse en el valor y la experiencia y no en el origen aristocrático del individuo. Cada nueva demostración de talento y madurez era como una puñalada al atemorizado corazón de Sofía. Para ella, Pedro era como el huevo de una serpiente. ¿Cuánto tardaría en romper el cascarón? En 1689, Sofía ya no pudo aguantar más. Tras 7 años en el poder, su obsesión por Pedro había degenerado en paranoia. Tenía el convencimiento de que el joven estaba organizando una rebelión contra ella, y como en una repetición compulsiva de su primer golpe de estado, llamó a la guardia de palacio. Pedro se dio cuenta pronto del grave peligro que había amenazado su niñez. Los guardias de palacio yendo contra él. Pero aquello había sucedido 7 años atrás. Entonces él no era más que un niño. Ahora era el futuro zar. Ningún guardia de palacio osaría atacar la personificación de Dios en la tierra. Sofía podía ostentar el trono, pero Pedro tenía un derecho divino sobre él. La guardia abandonó a Sofía. Pedro no estaba planeando ninguna conspiración, pero entonces tenía la oportunidad de deshacerse de Sofía, y la aprovechó. Sentía aprecio por Iván y lo puso bajo su protección, pero Sofía debía ser castigada. Fue confinada en un convento en las afueras de Moscú que jamás abandonaría. Entonces Pedro se alzó como el jefe supremo. Ahora, el zar tenía vía libre y se preparaba para iniciar un nuevo capítulo en la historia de Rusia. Antes de cumplir su primer año en el poder, Pedro tomó esposa. Se llamaba Yevdokiya y era tímida y poco instruida, pero resultó ser una esposa obediente y le dio un hijo. Pedro tenía ya una familia, un heredero, y había puesto orden en los asuntos del trono. Ahora debía afrontar un nuevo reto, dar la espalda a 1000 años de tradición rusa y levantar un nuevo y poderoso imperio en los inmensos y salvajes territorios del este. Quien ocupaba el trono de los zares gozaba de un gran poder, pero en Rusia la naturaleza era la reina madre. En un país de montañas imponentes, lagos enormes y ríos majestuosos, la mayor parte del territorio aún no había sido explorada. Los campos rebosaban de vías fluviales que serpenteaban hacia el mar, pero en todo el país solo se había construido un canal. Interminables bosques de pinos y abedules formaban fronteras naturales que dificultaban el comercio y las comunicaciones. Los límites de Rusia se extendían desde la glacial frontera con Suecia, a través del salvaje oriente, hasta las mismas costas del Océano Pacífico.
En todo este territorio, el zar podía dictar leyes a su antojo, cobrar impuestos y cambiar tradiciones seculares. De los 8 millones de personas nacidas en este suelo tan riguroso, el 95% eran siervos, condenados a una pobreza extrema y a realizar trabajos de suma dureza. Sin posibilidad de modificar su situación, las suyas eran unas vidas interminables, crueles, poco dignas, casi inhumanas. Ni siquiera la riqueza proporcionaba cultura y educación a los poderosos terratenientes. El resto del mundo estaba tan lejos que solo miraban hacia el interior del país. Y los escasos conocimientos que llegaban del exterior entraban con gran lentitud. Los despiadados paisajes de Rusia desafiaban a cualquiera que intentara conquistarlos. Los caminos eran poco más que senderos, y los que se atrevían a recorrerlos debían librar una permanente batalla contra la nieve y el barro. Incluso en las ciudades la vida era muy poco refinada. Las casas eran de madera y las aceras estaban siempre sucias, llenas de polvo en verano y cubiertas de lodo en invierno. El progreso era inapreciable. Los campesinos eran analfabetos, disponían de pocas herramientas de trabajo y carecían de visión de futuro. Vivían gracias a los exiguos frutos que les daba la tierra y tenían que arrancar cada bocado de un suelo empobrecido. La mitad de los niños que nacían no sobrevivían al primer año de vida, y los hombres eran afortunados si llegaban a los 40. La principal fuente de energía de Rusia seguía siendo la fuerza muscular, y los siervos eran el mayor signo de opulencia. Esta era la Rusia que heredó Pedro, un país en donde la gente vivía encerrada en sí misma y daba la espalda al progreso. Solo había un lugar que era diferente. A unos 5 kilómetros de Moscú, las espléndidas casas de piedra de un próspero enclave identificaban el llamado suburbio germánico, donde habitaba la mayor parte de los extranjeros. Aquí, los edificios eran luminosos y modernos, altos y espaciosos, construidos con los últimos avances en diseño y tecnología. Y precisamente era tecnología lo que Pedro anhelaba. De este barrio germánico salieron los instrumentos más ingeniosos, que para el zar eran a la vez fascinantes y descorazonadores. Ningún miembro de su corte era capaz de entender para qué servía aquel puñado de aros de metal, pero entonces el suburbio hizo a Pedro su regalo más extraordinario, un hombre sabio que podría enseñarle. El mercader holandés Frans Timmerman le describió con detalle el funcionamiento de los instrumentos tecnológicos. Él le reveló el secreto del sextante, un instrumento para dominar las distancias en alta mar, transformando mareas, vientos y olas en poderosos aliados. Timmerman llenó la imaginación de Pedro con grandes sueños sobre el océano. Como Moscú estaba tan lejos de la costa, ningún zar había tenido necesidad de una armada ni había librado jamás una batalla en el mar. Pero Pedro no era como los demás zares. Si el resto de Europa dominaba los mares, él también lo haría. Se liberaría de un Moscú bloqueado por la tierra. En compañía de Timmerman, Pedro encontró un barco inglés abandonado. El estudio de su diseño y construcción alimentó su ya intensa curiosidad. Timmerman le explicó que lo habían construido para navegar contra el viento y para adaptarse a un mar con oleaje. No pasó mucho tiempo antes de que Pedro decidiera construir su propia flota. Llevaría su ejército al mar. Pedro ordenó la construcción de 5 barcos en un lago situado a más de 100 kilómetros de Moscú, la extensión de agua más cercana a la capital. Tras aprender las técnicas de carpintería, trabajó sin descanso bajo la supervisión de los constructores europeos. Se sentía orgulloso de lo que había aprendido y quiso dejar huellas de su intervención. 4 años después, en el verano de 1693, realizó un viaje de casi 1000 kilómetros hasta Arcángel, en la costa septentrional de Rusia. Centró su máxima atención en esta ciudad por una sola razón: tenía un puerto. Por primera vez en su vida, Pedro contemplaba el mar. Aquí establecería su base de operaciones, desde la que botaría su flota. Apenas a 200 kilómetros del círculo polar, Arcángel permanece cubierto por el hielo durante 6 meses al año. Pero con el verano llegó el deshielo, y Pedro pudo realizar un deseo largo tiempo anhelado.
A bordo de su nave, la San Pedro, escoltó a una flota de barcos mercantes ingleses y holandeses que se dirigían a Europa. Les acompañó a través del Mar Blanco hasta el Océano Ártico. Solo entonces dio media vuelta y regresó a regañadientes. Con todo, la singladura fue un éxito rotundo. Pedro era el primer zar en navegar por el mar. Aquel día trazó un nuevo rumbo para Rusia. Pero Rusia no tenía ningún deseo de cambiar de rumbo. Tras él, su imperio continuaba encerrado en los muros del odiado Kremlin. Su deber le obligaba a volver a la sofocante vida de Moscú. Para aliviar la onerosa carga de los asuntos cortesanos, Pedro se hizo rodear de hombres que conocían los placeres y los encantos del mundo exterior. Muchos de ellos eran extranjeros del barrio germánico, oficiales que se entrenaban en sus regimientos o capitanes de barco que fascinaban a Pedro con las aventuras de sus viajes. Cenaban juntos con regularidad. Las veladas se prolongaban hasta el amanecer y a veces incluso más. Bebían cerveza y vodka en grandes cantidades, y el zar era el mejor bebedor de todos. A Pedro le gustaban las juergas. Él y sus amigos se autodenominaban la Compañía Alegre, un mote inocente para un grupo de locos borrachos y bromistas crueles. En una época en la que la Iglesia se negaba a mantener cualquier contacto con extranjeros, el zar vestía como ellos, cenaba con ellos y se servía de ellos para gobernar el país. Para los tradicionalistas, Pedro era el demonio. Y el demonio estaba a punto de llegar al galope. Cada año, los jinetes tártaros sembraban el terror por toda Ucrania. Con el final de la primavera y el inicio del verano, asolaban la tierra quemando, saqueando y capturando prisioneros. Los que escapaban a la muerte eran vendidos como esclavos. Los ataques de los tártaros parecían incontenibles. Sin embargo, Pedro tenía un plan. Si conseguía apoderarse de la ciudad fortificada de Azov, controlada por el Imperio Otomano, acabaría definitivamente con las incursiones de los tártaros y conseguiría un puerto en el Mar Negro, la puerta de entrada al Mediterráneo y a la Europa meridional. Con ese objetivo, Pedro marchó con un ejército de 150.000 hombres hacia Azov, situada a 800 kilómetros de Moscú. Durante 14 semanas, Pedro bombardeó Azov, a veces cargando los cañones con sus propias manos. Pero el ataque estaba condenado al fracaso desde el principio. Pedro había vulnerado la regla número 1 del asedio de una ciudad: rodearla y aislarla completamente del exterior. Los terraplenes erigidos por él no consiguieron aislar Azov completamente, por lo que la fortaleza pudo seguir recibiendo suministros por mar. Sin barcos para bloquear el puerto, Pedro no tenía ninguna posibilidad. Cuando llegó el invierno, decidió volver a casa con su desmoralizado ejército. El zar había aprendido una gran lección en Azov. El secreto para ganar una guerra era adueñarse del mar. Por tanto, volvió a concentrarse en la creación de una armada. Ordenó la construcción de 25 galeones armados y 3.000 gabarras de río. Todas ellas debían estar listas en 5 meses. Ni las temperaturas bajo cero, ni el hecho de no disponer de astilleros, ni de mano de obra especializada representaron un obstáculo. Pedro construyó primero los astilleros y después comenzó a trabajar. Cuando la primavera hizo eclosión, también lo hizo su armada. El zar navegó con su flota río abajo hasta Azov y la bloqueó por mar. Esta vez, los terraplenes que mandó construir eran más altos que los muros de la fortaleza. El bombardeo fue devastador. Con la toma de Azov, Pedro se ganó la admiración y el respeto de toda Europa y se reafirmó en su apasionada fe en el poder naval.
Rusia tenía una nueva fuerza militar y un nuevo héroe. Pedro contaba solo con 24 años. La columna que entró victoriosa en Moscú, que se extendía varios kilómetros, tenía el sello inconfundible de la personalidad del zar. El pueblo lo buscaba en vano con la mirada. Jinetes con banderas ondeando al viento y generales en lujosos carruajes desfilaron por la ciudad de Moscú, pero parecía que el zar no estaba con ellos. Sin embargo, cerrando la marcha, codo a codo con sus hombres, había un soldado que destacaba sobre los demás: el sargento de artillería Pedro Romanov. Tras regresar a Moscú, el tiempo parecía no haber transcurrido para Pedro, que seguía imaginando viajes y aventuras. Europa era todavía un territorio inexplorado para él. Las historias contadas por su cohorte de amigos extranjeros, lejos de satisfacer su curiosidad, habían alimentado su deseo de ver Europa con sus propios ojos. Pedro estaba a punto de adoptar una extraordinaria línea de conducta. Si en el pasado algún zar había cruzado las fronteras de Rusia, había sido en nombre de la guerra. Pero ahora Pedro se embarcaba en una misión muy distinta. Iba a Europa en busca de ideas, conocimientos y hombres de talento. En marzo de 1697 abandonó Moscú. La pompa y la ceremonia también quedaron atrás. Pedro no viajó como un monarca, sino de incógnito, como un hombre cualquiera, mezclado entre un séquito de 250 compañeros de viaje. En primer lugar, Pedro fue a la costa del mar Báltico, a la ciudad de Riga, en aquel tiempo en poder de los suecos. Después dirigió su marcha hacia el sur. Tras una visita apresurada a Berlín y Hannover, llegó a su anhelada meta, la ciudad que quería contemplar tan ansiosamente: Ámsterdam. Ámsterdam era la ciudad más rica del mundo, el ejemplo más emblemático del genio occidental. La ciudad había sido construida sobre unas marismas. Drenando la tierra y levantando diques, los holandeses habían hecho retroceder al mar. Las casas holandesas, que eran la envidia de toda Europa, eran fruto del mismo prodigio de ingeniería. Largas hileras de edificios bordeaban una red de canales que transportaban personas y mercancías por toda la ciudad. Pero tras la belleza de su arquitectura y el suave perfil de sus canales se escondía una verdadera potencia. En los hogares y haciendas de los comerciantes holandeses había riquezas procedentes de todos los rincones del mundo. La comida más deliciosa, el arte más sofisticado, lana, oro, especias. Todo estaba bajo el control de este diminuto estado europeo. El secreto de la opulencia de Holanda residía en su flota de 4.000 barcos mercantes, más de los que disponían los demás países europeos juntos. Gracias a sus embarcaciones, presentes en todos los mares del globo, Holanda prácticamente gozaba del monopolio del comercio mundial. Pedro sabía que sólo allí descubriría los secretos de la ingeniería naval. Para estudiar su fabricación, contrató a cientos de capitanes y marineros, carpinteros de navíos y pilotos, y los mandó a Rusia. De este modo, Pedro compró su propia caja de herramientas. Ningún constructor de barcos trataría al zar de Rusia como un mero aprendiz, de modo que Pedro mantuvo su identidad en secreto y trabajó como simple carpintero bajo el nombre de Pedro Mikhailov. Su engaño estuvo a punto de descubrirse cuando se encontró casualmente con un herrero que había trabajado con él en Moscú. Pero el herrero le guardó el secreto e incluso le ayudó a encontrar un alojamiento convenientemente humilde, encajonando los 2 metros de envergadura de Pedro en 2 pequeñas habitaciones. Con objeto de reclutar médicos para Rusia, Pedro visitó los hospitales holandeses. Aprendió a diseccionar cadáveres y a extraer dientes. Como su séquito diera muestras de repugnancia al ver un cadáver, les obligó a todos a arrancar de un mordisco un trozo de su carne. Cuando Pedro descubrió la odontología, sus acompañantes aprendieron a no quejarse por un simple dolor de muelas. Tras 4 meses de trabajo, Pedro terminó su barco, el Pedro y Pablo. Antes de regresar a Rusia, un almirante holandés le ofreció una fiesta de despedida destinada a complacer al excéntrico zar,
un simulacro de batalla naval que dio a Pedro una tentadora visión de las intensas emociones de la guerra en el mar. Pero los recuerdos que llevaría consigo no serían solo los del combate. Pedro había visto el futuro y no iba a retroceder. Invitado por el rey Guillermo III, viajó hasta Londres, en donde el arquitecto más prestigioso de Inglaterra, Sir Christopher Wren, se hallaba construyendo la Catedral de Saint Paul. Visitó el Observatorio Real para hablar con los astrónomos. Y de la Casa de la Moneda Real y del Arsenal adoptó ideas para fabricar monedas y cañones. Cerca de los astilleros, Pedro se hospedó en la casa del periodista John Evelyn. Todavía pendencieros y bárbaros, el zar y sus amigos la destrozaron. Rompieron ventanas y muebles, destruyeron el suelo y las pinturas, y aplastaron un seto de acebo haciendo pasar carretillas por encima de él. Los desperfectos se descubrieron cuando el zar ya se había marchado. No obstante, el gran viaje de Pedro había sido histórico. Después, la numerosa comitiva se dispuso a cruzar Europa a través de Leipzig, Dresde y Praga, hasta la corte del emperador de Austria. Ninguna otra ciudad era comparable a Viena en animación y esplendor. Un Pedro ya cosmopolita y occidentalizado se preparaba ahora para conocer un nuevo arte europeo, el de los placeres de la alta sociedad. Pero cuando aún estaba a más de 1500 kilómetros de Moscú, Pedro recibió malas noticias. La guardia de palacio se había sublevado. Volvió a casa a toda prisa, deteniéndose solo para cambiar de caballo. Cuando llegó a Cracovia, en Polonia, supo que la revuelta se estaba sofocando. Para cuando el zar puso los pies en Rusia, 18.000 prisioneros estaban encadenados en las mazmorras. Sus generales le informaron de que aparentemente la guardia se había rebelado a la orden de dejar Moscú para combatir contra los turcos. Pero a Pedro no le satisfizo esa versión y quería saber toda la verdad. Estaba convencido de que tras el levantamiento se ocultaba una conspiración de mayor calibre. Conseguiría saber la verdad utilizando todos los medios a su alcance. Pedro ordenó la ejecución de 130 cabecillas de la rebelión, mientras el resto fue sometido a un interrogatorio cruel. El principal instrumento de tortura era el naut, un látigo con tiras de piel endurecida de aproximadamente 1 metro de longitud. 20 azotes podían arrancar la carne hasta el hueso, más podían ser fatales. Después, la espalda en carne viva podía ser rematada con hierros candentes o asada lentamente con brasas. Los guardias fueron torturados de este modo durante 6 semanas, pero Pedro no pudo hallar pruebas de una conspiración. Pese a todo, mandó colgar a cientos de rebeldes de los muros del Kremlin. En la Plaza Roja había muchos más, marcados con fuego, mutilados o decapitados. 2 de ellos fueron despellejados vivos, centímetro a centímetro. El zar mató a 5 de los traidores con sus propias manos. Pedro tenía la firme sospecha de que Sofía era la instigadora de la rebelión. En el convento donde estaba confinada, hizo colgar a 200 más, 3 de los cuales eran sospechosos de ser amantes de Sofía. Estos fueron ejecutados ante su ventana y sus cuerpos permanecieron allí colgados durante todo el invierno. Después de sofocar la revuelta de sus hombres, Pedro estaba a punto de encender las iras de un enemigo aún mayor, Dios y la Iglesia. La Iglesia rusa era la protectora de la tradición. La vida se desarrollaba al ritmo de sus campanas. Aunque era profundamente creyente, Pedro no aceptaba que la Iglesia se opusiera a los cambios.
El mismo día que volvió de Occidente desafió uno de los dogmas básicos de su religión. Afeitarse era un pecado mortal porque desfiguraba la imagen creada por Dios. Sin embargo, Pedro, al igual que muchos occidentales, iba completamente afeitado. En el momento en que sus súbditos le daban la bienvenida tras su larga ausencia, Pedro sacó unas tijeras y empezó a cortar barbas. La primera fue la del comandante en jefe de su ejército. En un banquete celebrado 2 meses después, Pedro tomó de nuevo las tijeras y se puso a cortar las tradicionales mangas largas de los boyardos, mientras gritaba: «Estas cosas son terriblemente incómodas», y en un abrir y cerrar de ojos las hizo desaparecer. Vestir al estilo europeo se impuso por decreto y cualquiera que deseara mantener su barba tenía que pagar un impuesto especial y llevar un medallón de bronce con la inscripción «Impuesto abonado». Aunque todos estos actos respondían a la imagen de un hombre que apostaba por el cambio, no eran nada comparables con su plan más osado: convertir a Rusia en una potencia mundial. A sus 28 años, el zar disponía por fin de una flota, pero no tenía puertos. Azov había resultado decepcionante, con los turcos frustrando constantemente el acceso de los rusos. Por tanto, Pedro fijó sus ojos en Occidente, en Suecia. Durante 500 años, rusos y suecos se habían disputado las regiones que rodean el mar Báltico. Estas tierras garantizaban una vía directa hacia Europa y Pedro estaba decidido a conquistarlas. En julio del año 1700, el zar declaró la guerra a Suecia y marchó con su ejército hacia la costa del mar Báltico. Pero Suecia no se dejó intimidar. El rival de Pedro era un muchacho de solo 18 años, Carlos XII, quien al igual que Pedro había accedido al trono durante su niñez. Ambos compartían la afición por la guerra y habían formado uno de los mejores ejércitos de Europa. Suecos y rusos se enfrentaron cerca de la fortaleza costera de Narva. El ejército de Carlos está exhausto por el largo camino recorrido y es numéricamente inferior. Por cada soldado sueco, Pedro dispone de 4 rusos. Pero la audacia es la mejor virtud de Carlos. Carlos decide atacar las posiciones rusas. A pesar de encontrar una severa oposición, su atrevida táctica da resultado. La victoria cae en el bando de Carlos. Rusia queda indefensa ante la invasión de los suecos. Incluso Moscú es vulnerable. Para protegerla, Pedro debe reconstruir su ejército y reequipar a sus hombres. Al carecer de materias primas, Pedro hizo algo inconcebible. Cogió las campanas de todas las iglesias rusas y las fundió. Pedro convertiría este bronce sagrado en una infernal colección de armamento nuevo. Para muchos aquello fue un sacrilegio. Para él era el progreso. Construyó fundiciones para hacer cañones, fábricas de pólvora y armerías, y fábricas textiles para hacer uniformes y de cuero para hacer arneses. Toda la economía giraba en torno a la guerra. En verano de 1701, Pedro tuvo un golpe de suerte. Carlos dio la espalda a Rusia para concentrar sus esfuerzos contra Polonia, que la consideraba una amenaza mucho más peligrosa. Este cambio de estrategia dejó las escasas fuerzas suecas del mar Báltico a merced del ejército ruso. En una sola noche de 1703, Pedro hizo bombardear la fortaleza de Niensans, que cayó. Pedro ya había obtenido lo que anhelaba, una salida al mar Báltico. Se sentía victorioso. Para celebrarlo, anunció que construiría una ciudad. La tierra era húmeda y pantanosa, pero las imágenes de Ámsterdam levantadas sobre unas marismas arrebatadas al mar aún seguían frescas en la memoria de Pedro. Si los holandeses lo habían conseguido, él también lo haría. Un día, aquella nueva ciudad se convertiría en capital de Rusia y en la puerta de entrada a Occidente. Muchos de los rusos encargados de construirla no solo colocaron los cimientos de la ciudad, sino que cavaron sus propias tumbas. Sobreexplotados y mal alimentados, perecieron víctimas del escorbuto, la disentería y la malaria. .
Pero ante el progreso, las vidas humanas tenían muy poco valor para Pedro. Era un sacrificio necesario. Sin disponer de herramientas, solo el miedo hacía seguir trabajando a los obreros. Los que intentaban escapar sufrían mutilaciones o eran encarcelados. Al final murieron 30.000 personas. San Petersburgo se construyó sobre lodo y huesos. Pedro supervisó personalmente los trabajos, siguiendo cada fase de la construcción desde una cabaña de madera de 3 habitaciones. No veía el precio en vidas humanas, veía solo una ciudad emergente con una fortaleza y un astillero, la ciudad desde la que levantaría su imperio. Los recuerdos de su viaje a Europa inflamaban la imaginación de Pedro, pero además contrató a un arquitecto llamado Domenico Trezzini, que alimentó su apasionado entusiasmo. Juntos diseñaron una ciudad formada por grandes avenidas y con un perfil armonioso. Trezzini transmitió a Pedro su visión de una gigantesca catedral. Sería la envidia de Europa y se convertiría en la principal atracción de la ciudad. Pedro convino que las obras debían iniciarse inmediatamente. Pero no todo el mundo compartía su punto de vista. Los rusos estaban horrorizados ante el enorme coste en vidas humanas y en dinero. Cuando Pedro ordenó construir un edificio de piedra en la lejana San Petersburgo a todos los nobles del país, 2/3 partes de sus fortunas se fueron en gastos. Todos los materiales tenían que importarse, comenzando con las piedras. Con todos los barcos y todos los carros llegaban nuevos suministros. Igualmente problemáticos eran los albañiles. Pedro lo resolvió exigiendo que le mandaran más trabajadores y que no se construyera ninguna otra casa de piedra en ningún lugar de Rusia, a excepción de San Petersburgo. Entonces, los albañiles acudieron en tropel a la ciudad. También los habitantes escaseaban. Dado que ningún ruso elegiría vivir voluntariamente en un pantano, el zar invitó a su corte a trasladarse a su capital, invitación que resultaba peligroso rechazar. Nadie se negó. La ciudad se llenó de grandes músicos, escritores, artistas. Estaba destinada a ser la ciudad del futuro. Pero mientras la metrópoli crecía, la amenaza de la guerra se cernía sobre el Báltico. San Petersburgo podía ser destruida y devuelta al mar. Se preparaba una nueva campaña. En 1708, el espectro de Carlos XII de Suecia volvió a obsesionar a los rusos. Carlos tenía un asunto pendiente con Pedro y estaba listo para invadir Rusia. Pero Pedro también estaba preparado. Si Carlos pensaba que podría aprovisionar a sus soldados saqueando los lugares que encontrara durante el camino, estaba equivocado. Ante el ejército sueco, Pedro había sembrado un campo de desolación de más de 150 kilómetros. Los pueblos habían sido deshabitados y destruidos y la comida escondida. La devastación obligó a Carlos a desviarse hacia el sur, hasta Ucrania, alejándose así de Moscú. Pedro continuó con su táctica de tierra quemada. Ordenó que cada casa fuera quemada, cada puente derribado y cada campo devastado. Allí donde Carlos mirara, solo encontraba ruinas. Para salvar Rusia, ningún sacrificio era demasiado grande. Ahora Carlos debía enfrentarse a su enemigo más cruel, el invierno ruso. La nieve cubrió el suelo durante 6 largos meses. Los árboles morían. Los pájaros caían en pleno vuelo y los centinelas quedaban congelados en sus puestos de guardia. El hambre, el frío y los ataques de los rusos en pequeños grupos hacían estragos en las filas suecas. Al llegar la primavera, el joven rey había perdido la mitad de su ejército. En 1709, los dos ejércitos convergieron en Poltava. La astucia de Pedro era equiparable a la audacia de Carlos. El zar provocó al soberano sueco para que atacara una posición aparentemente desprotegida y solo en el último momento Carlos descubrió que estaba fuertemente defendida. Para poner su plan en marcha, Pedro había hecho excavar una inmensa trinchera cuadrada. Después, había colocado sus cañones junto con 40.000 soldados de infantería y caballería. La táctica era arriesgada, pero Pedro estaba resuelto a ponerla en práctica.
Al amanecer del día siguiente, los cañones rusos bombardean las líneas de la infantería sueca mientras todavía se organizan para el ataque. A medida que los suecos avanzan, su suerte empeora por momentos. La escasa coordinación entre los generales deja al cuerpo principal del ejército en una inferioridad de 5-1. Otra desventaja es la ausencia de Carlos, que ha sido herido en el talón de Aquiles días atrás y no se encuentra en condiciones de dirigir a sus tropas. A mediodía, Pedro se proclama vencedor. Carlos se ve obligado a huir a caballo y a buscar refugio en Turquía. Suecia jamás volvería a ser lo bastante poderosa para amenazar a Pedro ni a Rusia. La última batalla de Pedro no le enfrentó con ninguna monarquía extranjera, sino con un miembro de su propia familia. Si como conquistador no tenía rival, como padre era un desastre. La relación con su hijo Alexis es fría y distante. Alexis es todo lo que Pedro no es: débil, piadoso y conservador. Educado por su madre según los designios de la Iglesia, detesta y teme a su padre, buscando refugio en la religión y el alcohol. Finalmente, Pedro le da un ultimátum: o se prepara para gobernar o dedica su vida a servir a Dios en un monasterio. Alexis opta por una tercera solución: huye. Marcha primero a Viena y luego a Nápoles, donde se esconde. Pero los ministros de Pedro le descubren y le obligan a volver para enfrentarse a la ira de su padre. Hablar mal del zar es delito de alta traición. Pedro pone dos condiciones para otorgarle el perdón. Alexis seguirá con vida, pero pierde su derecho al trono y debe revelar los nombres de sus cómplices. La decisión de Pedro fue tan radical porque sospechaba que había una conspiración de mayor envergadura. Encarceló a su hijo en San Petersburgo y azotó, ejecutó o exilió a cualquiera que pudiera haber estimulado el intento de rebelión de Alexis. Meses más tarde, Pedro supo que su hijo planeaba hundir la armada y abandonar San Petersburgo al acceder al trono. Una vez más, Alexis se encontraba en dificultades. Ante la amenaza de la tortura, admite haber confiado a un sacerdote que deseaba la muerte de su padre y que estaba dispuesto a participar en una revuelta. Sus palabras sellaron su destino. Alexis es acusado de traición y torturado. Recibe 40 azotes del naud y es sentenciado a muerte. Se dice que su mismo padre le asestó el primer latigazo. En un último gesto de desafío, Alexis murió, probablemente a causa de las heridas producidas por la tortura, antes de que Pedro pudiera firmar su sentencia de muerte. La vida continuó para Pedro. Al día siguiente de la muerte de su hijo, organizó un banquete para celebrar el 9º aniversario de su victoria sobre Carlos de Suecia.
Pedro se permitió todo tipo de placeres. No obstante, los años de duro trabajo y de excesos con la bebida empezaban a pasarle factura. El que antaño había parecido un superhombre, ahora daba la impresión de ser peligrosamente mortal. Sin embargo, su reputación no mostró signos de disminuir. En 1721, el Senado ruso obsequió a Pedro con 3 nuevos títulos. En una solemne ceremonia fue nombrado padre de la patria, Pedro el Grande y emperador de todas las Rusias. El mismo Pedro fue el artífice de su fortuna. De niño, gozó de la libertad para soñar y del coraje para resistir. Tuvo la visión suficiente para concebir grandes reformas y la energía para llevarlas a cabo. Su reinado se caracterizó por una continua expansión territorial. Después de 21 años de guerras, había creado un ejército moderno y la primera armada de Rusia. Construyó puertos, fortalezas y una nueva capital. Cambió la faz de Rusia para siempre. Y todo eso lo hizo sin pedir ni un solo doblón de oro a ningún hombre o nación. Lo consiguió con el sacrificio de sus súbditos más humildes y en última instancia con el suyo propio. En 1723 Pedro sufrió una infección crónica de la vejiga y se sometió a una atroz operación para que le extrajeran los cálculos. Tras ella, pareció recuperarse por completo y reanudó su apretada agenda de actividades, visitando las fortificaciones en la costa del mar Báltico. Pero la vida de aquel hombre de singular determinación llegó a su fin por un acto de altruismo. En noviembre de 1724, Pedro se lanzó al agua para salvar a unos soldados que habían quedado atrapados en un barco que se estaba hundiendo. Cogió un resfriado que le provocó fiebre y tuvo que regresar a San Petersburgo. Su vieja infección volvió a reproducirse. Entre intensos dolores, Pedro pidió la absolución de sus pecados en nombre del bien que había intentado hacer a su pueblo. En la mañana del 28 de enero de 1725, Pedro entró en coma y murió. Tenía 53 años. Fue enterrado en una tumba ubicada en la Catedral de San Petersburgo. ¿Qué le impulsó a hacer lo que ningún ruso había osado hacer antes y ni tan siquiera había imaginado? Pedro siempre llevaba con él un sello que tenía grabada la siguiente inscripción: «Yo soy un alumno y necesito educación». Tenía la humildad para aprender con sus propias manos y la arrogancia para creer que podía enseñar a toda una nación a abandonar el pasado y recibir el futuro con los brazos abiertos. Las lecciones de este gran hombre hicieron avanzar a esta gran nación y la abrieron al exterior, a un mundo que como consecuencia de ello cambiaría para siempre. «Está en todas partes», escribió un ruso. «Me niego a creer que solo había un Pedro y no varios Pedros el Grande».